presentes en las diversas manifestaciones sociales a lo largo del país. Sin embargo, algunos sectores cuestionan que dentro de la agenda social no existan proyectos claros que respondan a sus urgencias. Vamos a hablar de este tema, para eso ya estamos con Diego Ancalao, presidente de la Fundación Instituto de Desarrollo de Liderazgo Indígena. Muchísimas gracias por acompañarnos, Diego, bienvenido. Gracias por invitarme. A ver, vamos con justamente lo que estábamos introduciendo en la entrevista. Hay una mirada, falta una mirada, me imagino que esa va a ser también la óptica con respecto a lo que son justamente este punto, las demandas indígenas. Lo hemos visto, de hecho, en las manifestaciones, no solamente banderas mapuches, por ejemplo, sino distintas etnias que justamente están involucradas íntimamente con lo que ha sido las demandas sociales de hace bastante tiempo ya. ¿Cuál es la visión que tienen? O sea, lo que ocurre ahora es que este levantamiento es de los excluidos del modelo de desarrollo que tiene Chile. Y dentro de los excluidos se encuentran todos los pueblos indígenas y particularmente el mapuche, que es el mayor número. Y esto es muy importante porque este levantamiento social es porque han sido excluidos los pueblos indígenas condenados a la pobreza y cada vez que han reclamado sus derechos, el Estado le ha dado una respuesta represiva, militar o judicial. Aún no le devuelve las peticiones que se han hecho hace más de 130 años. Eso hoy día se junta con el pueblo de Chile que ha sido excluido y condenado a la pobreza. Entonces, el pueblo de Chile ve que junto al pueblo mapuche tienen el mismo, no lo llamemos enemigo, pero el mismo adversario, que es una cúpula política, una clase, digamos, una casta, que toma decisiones en beneficio de intereses de pequeños grupos en perjuicio de la mayoría. Aquí entonces, es que no se ha escuchado y si se escucha no se toma en cuenta finalmente. Pero entonces lo que ha ocurrido aquí es que el pueblo de Chile ha integrado, se ha unido con el pueblo mapuche y los que no lo han integrado y no lo han reconocido es la clase política. Eso es lo que ocurre ahora en términos muy concretos. Por eso que hemos visto tantas banderas en las marchas, por eso que se han hermanado estos dos pueblos. Pero la respuesta del poder político del Estado es totalmente negativa y no ha considerado las posturas y propuestas que han hecho los pueblos indígenas hasta el momento. Bueno, justamente lo veíamos ayer en la marcha que se llevó a cabo en Temuco, ¿verdad?, en la capital de la Araucanía. Y hay tres petitorios particulares que los hemos escuchado, como decía usted, y como lo vimos también en las declaraciones. Son más de 100 años de injusticias y en este caso que hay una hermandad respecto de ambos pueblos, es lo que decían las declaraciones. Dentro de ellas, una recuperación territorial, un cambio a la Constitución y un Estado plurinacional. En un momento en que estamos en crisis, ¿hay un punto particular de estas tres posturas que consideran que es el más importante y urgente? O sea, en este minuto donde se despierta la sociedad, lo más importante es el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, porque esa es la carta fundamental del Estado que tiene que reconocer en el derecho lo que Chile es en los hechos, porque en los hechos Chile es un país plurinacional, es un Estado que tiene un pueblo que habla un idioma distinto al español y tiene pueblos que hablan quechua, aymara, Rapa Nui, pero eso en el derecho no se reconoce. Ahora, reconocimiento que está actualmente en el Congreso, fue presentado durante este gobierno. ¿Cómo lo evalúa usted eso? Mira, ese es un proyecto que se encuentra en el Congreso desde la vuelta a la democracia y que hasta el día de hoy... Ha ido cambiando de proyecto, finalmente de patrocinador, digamos, en este sentido. Bueno, ha ido cambiando porque es uno de los problemas que tenemos ahora. La democracia en Chile no es democracia, es partidocracia, donde los partidos políticos administran la democracia y el ciudadano no tiene acceso a decidir su futuro. Y ahí está el problema. Por eso que no se han resuelto las demandas ni de los chilenos ni de los pueblos indígenas, porque los que lideran los partidos políticos le han dado la espalda a la sociedad. Y por eso que este tipo de proyectos duerme tanto tiempo en la Cámara. ¿Por qué? Porque si se hace un reconocimiento constitucional quiere decir que se reconocen los derechos colectivos, entonces los pueblos indígenas tienen derecho a decidir su futuro en el Parlamento y también a recibir la compensación o devolución de su territorio. Pero el territorio mapuche en este minuto está en manos de la Forestal Mininco y la Forestal Arauco, que tiene alrededor de 3 millones de hectáreas. Y todo el pueblo mapuche del Biobío al sur no tiene más de 900.000 hectáreas. Y ahí está el problema. ¿Por qué no se resuelve esto? Bueno, porque varios de los parlamentarios han recibido financiamiento de empresas de estos mismos dueños de estos derechos. Y por eso que le responden de la misma manera que nos han respondido a nosotros las demandas, con represión, con violencia, militarizando y encarcelando gente.
Ahora, cuando escuchamos a dirigentes, integrantes de distintos movimientos mapuches, Patricio Castro dice, por ejemplo, esto es una solidaridad respecto del pueblo mapuche para con los chilenos. ¿Han sentido usted la solidaridad al revés cuando ustedes se han manifestado? Sí, se ha sentido, pero básicamente los sectores más pobres de Chile, que son los que salen a las marchas y acompañan y que tienen un nivel de conciencia. Y también un poco de apoyo a nivel más académico, con ciertos estudios que han hecho algunas personas. Pero donde se echa mucho de menos es, por ejemplo, la solidaridad de ciertos sectores, por ejemplo, el palestino, que nos llama a participar de las marchas de ellos, pero ellos no participan en las marchas nuestras. Entonces, en términos muy concretos, la situación hoy día se resuelve con una política de fondo y no se resuelve en ninguna cocina de ningún partido político, y el Congreso en este minuto carece hoy día de capacidad porque perdió la credibilidad frente a los chilenos y ya la había perdido frente al pueblo mapuche. Entonces, el que tiene que tomar una decisión concreta aquí es el Ejecutivo. Aquí siempre se habla de un tema que es clave, este es un tema político, y cuando hablamos de tema político se hace falta, dentro de las demandas se dice, la representación política. Se ha hablado de la posibilidad de ley de cuotas, por ejemplo, como mecanismo justamente para que los pueblos indígenas, como ha sucedido en otros países, tengan una representación en el Congreso, pese a que hay una representación, por ejemplo, del pueblo mapuche, pero muchos dicen, bueno, es bastante menor a lo que requiere en esta situación. ¿Usted está de acuerdo con la ley de cuotas como un mecanismo para justamente establecer esa representación de los pueblos indígenas en el Parlamento? O sea, más que ley de cuota, como la ley de cuota de las mujeres, lo que aquí tiene que haber son cupos reservados. Igual como en Nueva Zelanda, con el pueblo maorí, hay cupos reservados. Apunta más a los cupos reservados, que es la otra mirada también que se ha dado. Claro, porque en democracia elige la mayoría. Entonces, ¿cómo las minorías van a tener la capacidad de elegir cuando son precisamente minorías? Y ahí, con relación a tu pregunta, el problema de fondo ahí, cuando se habla de problema político, por ejemplo, una medida represiva, militar, es una solución político-militar y represiva. Entonces, cuando hablamos de que el problema indígena es un problema político, estamos hablando de la violación del Tratado de Trapihue firmado entre el gobierno de Chile de 1825 y el pueblo mapuche, liderado por Mari Lugana en esa época. Ese tratado bilateral que reconocía el Biobío como límite, fue violado en el año 1860, en la época de los Vial, los Prieto, que era presidente, parece, Prieto Vial. Y en ese momento fue violado. Y ahí nace el problema político de la deuda histórica, porque ahí se militarizó la Araucanía, se le expropiaron los animales y se quitaron las tierras. Y ahí el problema político, entonces, ¿cómo se resuelve? Allí hay una solución muy sencilla. O vuelve las cosas a su estado original, que es muy difícil, o se compensa, o ambas, como se hizo entre Nueva Zelanda y el pueblo maorí. Es una cuestión absolutamente clara. Y lo hemos dicho en distintas, no solamente lo he dicho yo, muchos analistas han insistido en que el presidente de la República es responsable de la muerte de Camilo Catrillanca, que fue la que hizo todo este primer levantamiento social y donde la sociedad chilena solidarizó mucho con el pueblo mapuche. ¿Es para usted un problema del presidente actual o es un problema, como hablaba antes, político, que no necesariamente está asociado a un gobierno particular? Este es un problema de la casta política. O sea, que no tiene que ver con el gobierno actual. Ahí está el problema. Por ejemplo, en el caso de Lagos, donde mataron a Alec Lemun, de manera muy similar a la de Camilo Catrillanca, no hubo ninguna responsabilidad política. Todo esto, digamos, de los problemas de la casta política, hoy día han explotado en este gobierno. ¿Y por qué han explotado en este gobierno? Por una razón muy sencilla. Ha sido realmente lamentable que el presidente de la República, por ejemplo, hoy día esté marcando un 14% de aprobación, y esto ya venía del momento que viajó con sus hijos, y tal como lo acaba de decir él en su entrevista, que él prioriza a su familia por sobre las demás cosas. Esto revienta porque el presidente de la República ha cometido muchos errores, y eso le ha quitado la credibilidad y ha sido desbordado no solamente por la modalidad indígena, sino por todo el pueblo de Chile. Y ahí, pero llegando un poco también a lo que decía Carolina, aquí hay demandas que se arrastran a distintos gobiernos y la crítica constante que justamente los gobiernos que han pasado de distintos colores políticos no han podido finalmente entregar esa respuesta.
y finalmente una respuesta concreta a las demandas. Claro, pero, por ejemplo, Camilo Catrillanca lo mataron en una decisión política de este gobierno y es una responsabilidad política de este presidente. ¿Usted cree que con la salida del ministro Chadwick en ese punto, perdón, hay una responsabilidad política que sume, obviamente, también por el caso de la muerte de Camilo Catrillanca? Por supuesto, la responsabilidad política es del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que dieron la orden. Los que apretaron el gatillo tienen que ser juzgados por las leyes penales, pero los que dieron la orden política tienen que ser juzgados de acuerdo a un juicio político, y eso tiene que realizarse en este caso tanto de Chadwick, pero el problema mayor es que Chadwick, que era ministro del Interior, él no se manda solo, él obedece al que fue elegido por los chilenos, que es el presidente. O sea, que para ustedes el presidente tiene que salir ahora. O sea, yo creo que aquí hay dos salidas, o una nueva constitución o la renuncia del presidente. Porque yo no he visto, por ejemplo, que él pida disculpas o perdón, o que dé una respuesta a la cantidad de personas asesinadas en una decisión política que él tomó, a personas que están desaparecidas, personas que han sido violentadas. Incluso, hasta el día de hoy, él cree que mediante la represión y la judicialización de gente resuelve este problema político-social, y eso no se resuelve con medidas de seguridad ciudadana o de seguridad pública, porque el problema es político y se resuelve cambiando la Carta Fundamental. Por eso, pero perdón, usted renunciando. dice, esto es un problema que se viene acarreando hace más de 100 años, con lo cual, que renuncie un presidente u otro presidente, ¿por qué va a cambiar la situación que se está viviendo hace más de un siglo? La situación es muy concreta. Tenía que renunciar todos los políticos. O sea, hay una propuesta que renuncien los parlamentarios, que renuncien los diputados y que se adelanten las elecciones. Yo creo que esa es una solución bastante concreta y clara, porque como usted dice, desde la vuelta a la democracia hasta la fecha, se han expropiado la agua, se han privatizado la agua, se han instalado un montón de empresas privadas, se está secando Chile, recién acaban de soltar los ríos. Entonces, en 30 años a la fecha, lo que se ha hecho es aumentar aún más la pobreza, la desigualdad, y eso reventó ahora. Y le toca asumirlo a este presidente. Y le toca asumirlo porque él fue candidato a presidente y él ganó, y la gente hoy día lo reprueba. Y por eso que, para responder a su pregunta concreta, la solución política tiene que ir desde el punto de vista de un estadista. Y no actuar como gerente, porque Chile no es una empresa, Chile es un Estado, y necesitamos un líder de Estado, cosa que en este minuto no hemos logrado apreciar en el presidente de la República. Diego Encalado, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Gracias a usted. Muchas gracias. Buenos días.